Como se lo hemos venido informando con toda oportunidad, se ha dado a conocer la detención de Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, uno de los narcotraficantes más famosos, pero también más buscados en nuestro país. Y es que el gobierno de Estados Unidos había solicitado ya desde hace varios años el tema de su detención y posterior extradición para el país del norte. La recompensa que se ofrecía era de $20 millones y parece que ahora pues se está cumpliendo. Yo le agradezco a César Gutiérrez Priego que estos minutos nos otorgue para el auditorio de Mega Noticias, sobre todo porque teníamos mucho interés platicar contigo, César, sobre este tema, ya que tú eres especialista, abogado especialista en derecho penal, militar y de seguridad nacional. Ya platicábamos hace unos momentos con Jorge Lara sobre el contexto en el que se está dando esta detención, en el momento en el que ya esté debidamente confirmado o formalmente confirmado por parte de las autoridades mexicanas, la relevancia que tiene para nuestro país, pero sobre todo el que tiene para Estados Unidos. Y en el proceso, vamos, penal, formal, político que se tiene, ¿qué seguiría a partir de estos momentos? Te saludo con gusto, César. Al contrario, Mitzi, buenas tardes, un placer saludarte. Mira, creo que es una de las detenciones que va a ser en este momento la más importante de todo el sexenio. Recordemos que desde hace cerca de 9 años el gobierno de los Estados Unidos solicitaba que se le reaprendiera en este caso, a Caro Quintero, para ser extraditado hacia los Estados Unidos. Inició con una recompensa de $5 millones, pero lo marcaron como un objetivo prioritario por parte del gobierno norteamericano y llegó hasta de $20 millones al ofrecimiento. Esto es un trabajo que tiene más de un año que la Unidad de Inteligencia Naval estuvo realizando por medio de estas áreas de inteligencia de la Marina Armada de México, y que el día de hoy los NOPES, que son las Fuerzas Especiales de la Armada de México, pudieron ejecutar esta recaptura de quien es conocido como el narco de narcos. Así es. Ahora, sobre todo porque es fundador, vamos, es de los primeros narcotraficantes que nuestro país tuvo. En un principio el trasiego de drogas enfocado principalmente a marihuana, y que yo le decía hace unos momentos que empezó a evolucionar con la cocaína traída desde Colombia, y bueno, ahora lo que conocemos como fentanilo, que le está haciendo un daño tremendo a la población, pero además está vendiendo y vendiendo muy bien. En este sentido, pudiera decirse que Caro Quintero es uno de los de las bases de la violencia que se ha venido generando a lo largo de los años hasta lo que ahora, bueno, pues ya sabemos los homicidios que se están generando en nuestro país, esta violencia desbordada que tenemos. Mira, no lo sé, porque Rafael Caro Quintero de alguna forma estaba desligado del cártel de Guadalajara y del cártel de Sinaloa, pero a su vez era una de las cabezas principales de un narcotraficantes que tenía una buena relación con ambos grupos criminales. Era respetado incluso por el cártel Jalisco Baja Nación, el cártel de Sinaloa, y se sabe que tenía trabajo coordinado para control territorial por las rutas narcotráficos por los Estados Unidos. Pero lo que sí queda claro es que era uno de los objetivos primordiales, relacionaba también con el cartel del trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. En lo personal creo que es un excelente trabajo realizó la Marina Armada de México, y es uno de los golpes que demuestra que sí se está trabajando en contra de los grupos criminales. ¿Por qué? Porque la prioridad del gobierno de los Estados Unidos era la detención de Rafael Caro Quintero, y coincide obviamente con la visita que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realiza a los Estados Unidos, y yo creo que esta es una de las primeras respuestas a los acuerdos que se han llegado de acuerdo a esta visita que tuvo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Es exacto, entonces sí coincides en que tuvo algo que ver, que probablemente fue algo que estuvo sobre la mesa en esta última reunión que se tuvo con el presidente de México y el presidente de Estados Unidos. Sí lo creo, incluso este trabajo, por supuesto, yo creo que ellos dentro recaptura, y yo creo que fue uno de los acuerdos a los que se llegó en esta
reunión, y creo que es la muestra de voluntad por parte del gobierno mexicano de que sí se está trabajando, que se relacionaba también con lo que era el cártel de Sinaloa, bueno, pues que sí se está trabajando en contra de todos los grupos criminales en el país. Ahora, en tu experiencia en materia de seguridad, César, ¿este podría ser el único objetivo que pudiéramos estar viendo su detención ante, de alguna forma, este acuerdo al que tú señalas? Yo también lo calificaría tal vez como una presión por parte de Estados Unidos en asuntos políticos, y que ahorita te voy a replantear exactamente esta pregunta, César, porque estamos teniendo problemas con la comunicación, se escucha un poco entrecortado y lo vamos a poder recuperar, pero justamente hacia dónde iba. A ver, solamente así, con presiones, solamente así, con un señalamiento por parte de Estados Unidos, una petición, un acuerdo de por medio, solamente se puede llegar a la detención de este grado de capos en nuestro país. Es una situación a la que, bueno, pues seguramente en unos momentos más nos responderá César. Lo que ya le venía comentando hace unos momentos, ¿cuál es la relevancia de la detención de Rafael Caro Quintero, sobre todo por este contexto que se da desde los años 80, su participación en nuestro país, siendo uno de los narcotraficantes más relevantes, además una de las leyendas también en este sentido? Ya pudimos recuperar a César. César, te preguntaba, ¿solamente veremos la detención de este nivel de capos así nada más, con este tipo de acuerdos de por medio con Estados Unidos, presiones de alguna forma política? También tenemos en puerta las elecciones en este país vecino, amigo de del nuestro. ¿Solamente lo veremos así o veremos más actuación por parte de las autoridades mexicanas que implican además la inteligencia de la Secretaría de Marina? Yo creo que vamos a ver muchas más detenciones. Hay que entender que ha habido detenciones, lo vimos allá en Altar, Sonora, donde 12 elementos del ejército mexicano se enfrentaron a más de 70 criminales, ¿no? Lo que pasa es que creo que el trabajo de investigación está empezando a rendir frutos, ¿no? Tanto por la Secretaría de Marina como por parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Recordemos que incluso hay un plan de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, porque se busca la captura de las principales cabezas tanto del cártel Jalisco Nueva Generación como del cártel de Sinaloa. ¿Y qué pasó entonces con los hijos del Chapo, por ejemplo, cuando se tuvo la detención de el Chapito y que se dejó en libertad y que el presidente de México dijo, asumo la responsabilidad, yo di la orden de que quedara en libertad? ¿Qué pasa en eso, en ese tipo de mensajes que se dan a conocer? Lo que pasa es que se tiene que entender cómo se llevó a cabo el operativo. Recordemos que era de los primeros pasos que estaba realizando la Guardia Nacional y que en su momento el operativo que realizaron estuvo mal realizado. Recordemos que ayer el problema fue que las familias de los elementos militares eran los que estaban en riesgo, porque se tomaron las instalaciones de las unidades habitacionales militares, y el presidente de la República fue quien tomó la decisión de que en este caso a Ovidio Guzmán, que es uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán, para que no hubiera el derramamiento de sangre de civiles que no tenían que ver, se ordenó por parte del presidente de la República el que se dejara en libertad de este personaje. Pero hemos visto también como el trabajo que se está realizando, de la forma como ustedes quieran verlo, pues está dando resultados en cuanto al trabajo de inteligencia. Claro, por supuesto. Ahora, ya nada más platicando en temas jurídicos, el tema de la extradición, ¿cuánto podría llevar esto? ¿Qué es lo que tendría que hacer la Cancillería? Un poco para tener este contexto de los que no sabemos cómo son esos procesos, ¿cuánto tiempo llevaría? Mira, yo en lo personal no creo que vaya a durar mucho, porque no le van a dar la posibilidad de que se ampare en México. Yo creo que a lo mejor en menos de 3 días después de que se confirme la noticia, veremos que se esté trasladando, porque incluso la recaptura tiene a petición de una orden de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, independientemente de que en México se ordenó una recaptura, porque se consideró que salió antes del tiempo que se había ordenado respecto al homicidio por el cual a él se le condenó. Recordamos que cumplió 28 años de 40, ¿no? Yo en lo personal, si el procedimiento jurídico se lleva como tal, esto podría tardar más de un año. En lo personal no creo que veamos el procedimiento jurídico, y yo creo que lo van a extraditar de forma inmediata.
Lo más pronto posible, esta es una de las posibilidades. César Gutiérrez Priego, pues siempre es importante conocer estos contextos jurídicos más allá sobre la detención, la relevancia que se tiene, también cuáles son estos procesos que debe de llevar en términos legales y que pues no ocurra lo que pasó en 2013, en donde pues se dio esta liberación muy cuestionada por parte de un juez que, bueno, pues tenía allí un argumento que para muchos no era sólido para que quedara en libertad y que después prácticamente desapareció del mapa. Ya fue más difícil cuando dijeron todavía tiene cosas pendientes con la ley y simplemente ya no aparecía. Esto, para que no se repita, ¿qué tendrían que hacer las autoridades mexicanas? En primer lugar, obviamente, tenemos que evitar que haya actos de corrupción como el que pudimos nosotros observar. Fue más que obvio que se le notificara en la madrugada que se concedía un amparo para que se le preliberara. En ese momento, pues obviamente nos dimos cuenta que fue todo un aparato, ¿no?, tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo, para que se pudiera llevar a cabo, el director del penal, etcétera. Yo por lo mismo considero que van a realizar la extradición de forma express, y yo creo que a lo mejor la próxima semana lo estarán presentando las autoridades norteamericanas. Eso es en lo que yo, en un análisis personal, percibo, porque el motivo de la detención como tal, y creo que va a ser una noticia muy dada a conocer a los Estados Unidos, es que uno de los objetivos primordiales del gobierno de los Estados Unidos y de los hombres más buscados del mundo en Estados Unidos y en México especialmente, ha sido capturado. Entonces creo que es una victoria que el presidente Joe Biden va a querer presumir, porque también tiene que ver con estas cuestiones políticas e incluso por el hecho de que vienen votaciones, ¿no? Entonces creo que va a ser algo que se acordó en esta visita que realizó el presidente de México a los Estados Unidos, y creo que le va a servir como bandera de trabajo al presidente de los Estados Unidos. Sin duda, sin duda. César Gutiérrez Priego, estamos pues en contacto contigo para pues, sus futuras entrevistas y poder entender más sobre este tipo de temas y su relevancia fundamental. Gracias, César. Al contrario, Mitzi, un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes. Un abrazo. Abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Déjeme darle un poco de contexto.